Hola a todos, ¿qué tal? Familia de Sal y Luz, Dios les bendiga, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Ya teníamos un ratito que no nos veíamos por acá, pero nuevamente estamos con ustedes y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias por estar compartiendo versículos diarios, las frases tal vez que subimos de vez en cuando. En fin, muchas gracias por estar aquí con nosotros porque ustedes nos ayudan a que este espacio siga creciendo. El Señor nos va guiando y entre todos nosotros podemos irnos edificando como el cuerpo de Cristo. Y para el día de hoy, pues tenemos un tema muy interesante. Tal vez muchas personas puedan decir a qué se refieren con ese tema, de qué están hablando, membresía, qué es eso. Puede que haya algunos que nunca lo hayan escuchado, puede tal vez haya otras personas que digan, no, yo sí sé a lo que se refieren. Y pues bueno, tratamos de hablar de este tema que es tan interesante y pues con una persona que nosotros consideramos que puede explicarnos muy bien este tema. Además es joven como todos nosotros, todos los que formamos parte de este ministerio. Entonces, pues estoy muy alegre de tener a la persona que está aquí con nosotros y se los voy a presentar. Tenemos a Natán Díaz. Natán, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola Daniel, gracias. Igualmente es un gusto acompañarlos hoy. Gracias, Natán. Pues bueno, a nombre de todos los que formamos Sal y Luz, te doy la más cordial bienvenida. En verdad te agradezco mucho que hayas dedicado un poco de tu tiempo para estar aquí con nosotros, explicándonos. Y bueno, Natán, no sé si quieras platicarnos un poquito de ti para las personas que estén del otro lado, que tal vez no te conocen o algo así. ¿Qué nos puedes platicar sobre ti? Bueno, lo primero que deben de saber es que estoy aquí en la Ciudad de México. Eso es donde nací, donde crecí. Am, la mayor parte de mi vida he vivido aquí y ahorita como, estoy sirviendo como pastor de enseñanza en la Iglesia Evangélica Coajimalpa. Entonces estamos en la alcaldía de Coajimalpa, aquí en el mero centro. Y también en los últimos años he venido desarrollando diferentes ministerios y la mayoría de estos ministerios tienen que ver con proveer recursos para la iglesia, ayudar a, a tener más y más material en español especialmente que pueda servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, he estado involucrado en organizaciones como Coalición por el Evangelio, um, Respuestas en Génesis, estamos hablando hace un momento de eso, Daniel, otra organización de talleres de predicación expositiva que se llama Simeon Trust, eh, también con Ligonier, que es otro ministerio que también está desarrollando muchos recursos en español. Entonces, esos son algunos de los ministerios que Dios me ha permitido tener y también hago un programa de radio cada semana que se llama Clasificación A y pueden encontrar eso ahí en Facebook y en Internet. Si ponen Clasificación A radio, probablemente es la manera más fácil, porque Clasificación A radio, eso es lo que nos va a llevar al programa. Pero ahí tenemos una página en Facebook y también um, en internet pueden encontrar donde están todos los programas que hemos hecho. Excelente, Es Natán. un resumen, ¿no? Claro, no, muchas gracias, Natán. Tal vez yo sí invitaría a las personas que están del otro lado y que tal vez no te conozcan mucho, que al menos puedan seguir, en sus redes sociales de Clasificación A. Yo sí he tenido la oportunidad de escuchar algunos artículos y la verdad es que son de mucha bendición, son de mucha edificación también y de verdad que los animo a que puedan seguir a, a Clasificación A tanto en Facebook como como nos decía Natán, ¿no? Ahí en el radio. Pues bueno, Natán, ¿qué te parece si le vamos entrando al tema para no irnos tan tarde de aquí? Bueno, estábamos platicando respecto a este tema, ¿no? La membresía de la iglesia. Y yo hace unos pocos días, Uh Natán, -huh. y para todos los que están del otro lado escuchándonos, estado platicando de este tema con varios amigos, incluso algunos del Ministerio de Sal y Luz, y estábamos comentando la importancia de la membresía. Hace poquito viajamos a, a la conferencia Expositores
en Los Ángeles con MacArthur, y tuvimos la oportunidad de ver aplicada la membresía, ¿no? Y ciertos puntos importantes sobre ella. Entonces, esto se ha Ujú. hecho muy interesante y me he topado con gente que pregunta, bueno, es que ¿qué es eso de la membresía? Eso no es bíblico, eso suena como raro, ¿no? Como si tuviera yo que hacer algo para pertenecer y como que el evangelio como que no va por ahí. Y yo creo que tenemos muchas ideas en mente que yo creo que sería bien o estaría muy bien que pudiéramos irlas desglosando poco a poco para poder adentrarnos a este tema de lo que es la membresía. ¿Cómo ves, Natán? Sí, sí, claro, claro, buenísimo. Muy bien, Natán. Este, tú dime, Muy bien, ¿dónde pues empezamos? yo creo que pudiéramos empezar definiendo tal vez qué es la iglesia, ¿no? Porque a ciencia cierta muchos pudiéramos decir, ah, sí, pues la iglesia, pues yo soy parte de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, tal vez por ahí pueda haber alguno que diga, no, pues la iglesia es un local o es un edificio. Pero más allá de eso, creo que para que podamos entender lo que es la membresía de la iglesia, tal vez sería bueno definir qué es la iglesia. Entonces tal vez pudiéramos empezar por ahí, Nathan, ¿cómo ves? Sí, creo que es un excelente lugar donde empezar porque hay mucha gente que no entiende qué es la iglesia Claro, e inclusive mucha gente que no entiende qué tan central es la iglesia en el plan de Dios. Y esa es la razón por la cual mucha gente cree que no es importante pertenecer a una iglesia necesariamente, porque no entienden que Dios diseñó que la iglesia fuera este medio para todo lo que va a hacer en la historia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces, uh, creo que es importante entender qué tan importante es el rol de la iglesia y qué es la iglesia, o sea, cómo se define bíblicamente. Entonces, la primera cosa que quiero señalar acerca de la iglesia es que um, Dios ha dado autoridad a la iglesia. O sea, la iglesia sí tiene autoridad. claro. No podemos pensar que simplemente es algo que el hombre hace y ya, o sea, que es algo que nosotros nos hemos casi inventado y que nada más es una manera de organizarnos. No, Dios sí le dio autoridad a la iglesia. Y eso es lo que encontramos justamente en Mateo 16, cuando todos conocen esa historia, ¿no? La declaración de Pedro Claro. de tú, ¿quién dice la gente que soy, ¿no? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bueno, esto no te lo reveló carne ni sangre, um, sino mi Padre. Y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Obviamente, la razón por la que eso nos incomoda a veces es porque sentimos que es demasiada autoridad esa, ¿no? O sea, decimos, o sea, ¿a quién se le dan las llaves del cielo, ¿no? Y del infierno y todas estas cosas que están siendo expresadas suenan un poco demasiado grandes para seres humanos realmente ese tipo de autoridad. Pero la verdad es que eso es exactamente lo que hizo Dios con la iglesia cuando nos dio la responsabilidad de predicar el evangelio. Ese es el tipo de autoridad que tenemos. La predicación del evangelio conlleva esa clase de impacto en el mundo y en la eternidad. Claro. Estamos hablando de la eternidad, de la vida de la gente, cuando hablamos de lo que la iglesia, de la responsabilidad que la iglesia tiene en este mundo. Entonces, la iglesia tiene un alto grado de responsabilidad y de autoridad dada por Dios, que encontramos que se repite en Hechos 1:8, ¿no? O sea, me seréis testigos cuando haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos hasta lo último de la tierra. Y realmente a lo largo de todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar eso, que la iglesia se le ha encomendado una misión de hacer la labor que Dios quiere hacer y que nunca, nunca
y esto yo lo he mencionado en muchos lugares y en muchos sermones, Dios nunca va a hacer algo desconectado de su iglesia Claro. o indiferente a su iglesia. Siempre va a ser a través de la iglesia. Eso es, no porque Dios tenga que hacerlo así, sino porque ha escogido hacerlo así. O sea, Él ha escogido que la iglesia sea el medio a través del cual el evangelio sea predicado. Él ha escogido que la iglesia sea el medio a través del cual la gente conozca qué es el reino de Dios. Somos los embajadores de Dios en la tierra, y voy a regresar a ese punto en un momento hablando de la membresía, pero ese nada más es el primer punto que quiero mostrar, es el tipo de autoridad que tiene la iglesia. Y la verdad es que todos tenemos un sentido de orgullo en nuestra identidad muchas veces y con quién nos asociamos, ¿no? Aquí en México tenemos equipos de fútbol y yo no soy mucho de ver fútbol, la verdad es que no tengo ningún equipo al que le voy. Ahí en Aguascalientes, ¿qué es Está ¿qué equipo es el de Aguascalientes? el Necaxa. Ah, Necaxa, sí. Bueno, eh, la gente se apasiona cuando encuentra una identidad en un grupo específico, ¿no? Y empieza a echarles porras y se apasionan porque Dios nos ha creado con ese sentido de querer pertenecer a algo más grande que nosotros. O sea, yo puedo ser parte de algo más grande eh, que nada más vivir mi vida yo aislado individualmente, ¿no? Claro. Y cuando tú encuentras, por ejemplo, eso, un equipo de fútbol o un país, por ejemplo, ¿no? Obviamente cuando México juega en el Mundial o en las Olimpiadas, pues siempre estás queriendo que México gane. Y la razón es porque tenemos una identidad como mexicanos. Pero creo que tenemos que pensar cómo es que la iglesia representa una identidad todavía más importante y más trascendente que cualquier otra identidad que podamos tener. Y cómo es que debemos de estar orgullosos de esa identidad. Nosotros estamos conectados, asociados con el reino de Dios a través de la identidad que tenemos con la iglesia y de los planes que Dios tiene, no nada más ahorita, sino para toda la eternidad. Entonces, la iglesia es el grupo de gente que Dios ha establecido para darles la autoridad de avanzar su reino, de predicar el evangelio, de ser sus representantes. Es un grupo plural, van a encontrar eso en 1 Corintios 12, donde habla de las diferentes partes del Claro. cuerpo, ¿no? Unos son ojos, unos son orejas, unos son cabeza, unos son pies. Hay una gran variedad dentro de la iglesia, que cada quien cumple una función. También Dios ha establecido que la iglesia funcione en unidad, que es de lo que leemos en Efesios 4, versículos 1 al 6, o en Colosenses 3, por ejemplo, 14, leemos acerca del propósito que Dios tiene, que exista unidad en la iglesia, en propósito y en convicción. Ay, A ver, ahorita como que se desconectó Natán. Esperemos ahorita pueda volver a conectarse. Parecer le entró una llamada o algo así. Vamos a esperar que pueda conectarse nuevamente. Ahí viene ya. Listo, Natán. perdón, es que entró una llamada y no sé qué piqué y se cortó, Ah, no te preocupes, Natán. porque estoy aquí en mi teléfono. Ah, unidad, pluralidad, unidad, servicio. Dios diseñó la iglesia para servir. Dios diseñó la iglesia para tener un liderazgo. Dios diseñó la iglesia para que forme parte de nuestro proceso de santificación como cristianos. Y al final del día lo podemos resumir como la iglesia es un regalo de Dios para todo creyente en Cristo Jesús. O sea, Dios nos ha dado eso como parte de su gracia, un regalo. Entonces, eso es una manera de resumir a grandes rasgos qué es la iglesia. Podría hablar mucho más en detalle Claro. sobre cada uno de esos puntos, obviamente, pero nada más para ahorita llegar al punto de membresía, nada más es mostrar la iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia conforma
la identidad con la cual todo verdadero creyente en Cristo Jesús con la que se debe de identificar. Esta Así es es. mi identidad, formo parte de este grupo más grande. Entonces, eso resume a grandes rasgos lo que creo que la iglesia es. Y digo, ahí podríamos, no tengo mi pantalla aquí conectada al teléfono para poder que veas todos los puntos, pero los tengo aquí en una presentación donde son 7 puntos, ¿no? Claro. Que creo que eh, resumen qué es la iglesia bíblicamente. Sí, no, o sea, creo que con eso que nos mencionas, Nathan, tocaste ciertos puntos importantes. Hablaste sobre cuerpo, hablaste sobre creyentes, hablaste sobre identidad, sobre unidad. Entonces creo que con estos puntos ya nosotros podemos tener un fundamento. Hablaste de autoridad también, muy importante. Hablaste de predicar el evangelio, ¿no? Muchas veces pensamos que la iglesia pues es un lugar, ¿no? Inclusive, y creo que ya diste muchos ejemplos de que no es simplemente un edificio ni nada de eso, sino es un organismo vivo, como bien lo has mencionado. Entonces yo creo que con esto al menos hemos definido un pequeño bosquejo para poder avanzar, ¿no? Porque evidentemente aquí nos podríamos aventar otro tema, ¿no? Toda una hora hablando pues de qué es la iglesia. Pero creo que con esto ya has dado un buen fundamento para que desarrollemos ahora sí qué es la membresía de la iglesia. Una vez que entiendes qué es la iglesia, entiendes por qué la membresía es importante. Porque el definir qué es la iglesia te obliga a tener que decidir quién realmente forma parte de la iglesia. Y no porque tú tengas esa autoridad. En realidad nadie de nosotros decidimos quién está dentro de la iglesia o no. Claro. Pero sí tenemos ciertas pistas que nos da la Biblia para poder tener algún tipo de parámetro sobre quién conforma la iglesia y quién no. O por lo menos para saber, esto sí, por lo menos para saber cuando definitivamente alguien no es parte de la iglesia. Claro. Eso sí lo podemos saber con toda seguridad. A veces tú puedes pensar que alguien forma parte de la iglesia que al final muestra que no era parte de la iglesia, como dice Juan en 1 Juan, ¿no? O sea, salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros, si hubieran permanecido entre nosotros, entonces sabríamos que eran de nosotros, pero no eran, ¿no? Por eso se Claro. fueron. Entonces, eso te da una idea de que, bueno, hay maneras de saber cuando alguien no pertenece a la iglesia. Y la membresía trata de hacer eso, la membresía simplemente trata de establecer ciertas definiciones bíblicas sobre qué significa formar parte de un cuerpo local de la iglesia. Y el problema, Daniel, es que hoy en día cada vez más tenemos gente y las nuevas generaciones que hay ahorita bueno, no son millennials, ¿verdad? Ahorita millennials son una cierta generación que ya ahorita creo que están en sus años 20, ¿no? Sí. Pero desde varias de estas generaciones, e inclusive la mía, que estamos hablando de eso hace rato, de mi edad, que ya estoy más viejo de lo que creen, pero aún desde mis generaciones, realmente ha habido una tendencia a tener temor al compromiso, a evitar toda clase de compromiso, a ser lo más libre posible. Y que en el momento en que te sientes atrapado por un compromiso, huyes y prefieres decir no gracias. Es la razón por la que muchos jóvenes no se quieren casar a veces, ¿no? Claro. Porque no quieren compromisos fijos, no quieren estar atados a algo, no quieren tener que rendir cuentas en ninguna área de sus vidas. Preferimos así nada más vivir nuestras vidas en total independencia de otros. Y eso se ve reflejado en este tema de la membresía. Cuando hablamos de las iglesias, pues todos sabemos que el compromiso en una iglesia, mucha gente es mínimo, ¿no? Voy a ir cuando yo quiera ir y no me pregunten si quiero participar
en cosas de la iglesia porque no, o sea, yo nada más estoy aquí los domingos y no me interesa involucrarme en otras cosas y realmente no entienden lo que significa ser parte de una familia Así es. y no quieren ser parte de una familia. Lo ven nada más como una cosa más de tu vida que haces, ¿no? Um, como ir al gimnasio, hacer ejercicio, pues nadie me va a obligar, yo voy cuando yo quiera, ¿no? Así es. O ir al súper, ¿cómo escoges ir a una tienda y no a otra? Pues porque me gusta más esta y ya, ¿no? Entonces, hay ese sentido, o sea, hay esa mentalidad cuando se trata de la iglesia muchas veces, Así es. como de algo completamente abierto ahí, sin ninguna clase de compromiso ni responsabilidad hacia otras personas, simplemente voy, me presento, doy mi diezmo si es que quiero y ya, y nadie tiene derecho a cuestionarme, nadie tiene derecho a meterse en mi vida. Entonces, ese creo que es el problema y creo que la gente que tiene objeciones a la membresía, las objeciones van a surgir en base a esto. En realidad no quieren tener compromiso. Es la única razón por la que no querría ser miembro, es porque no te gusta el compromiso. Claro. Y entonces los pretextos van a sonar como lo que me decías hace un momento, ¿no? Es que no es bíblico, es que la exclusividad y es que todas esas cosas, eso es discriminar a otros o bueno, muchas cosas que se pueden decir, pero la verdad es que al final del día es simplemente, uno, no entender qué significa la iglesia y dos, no querer comprometerse a largo plazo con nadie. Así es. Y hay gente que tiene esa tendencia más que otras, ¿no? A, a, a ser muy privados, a que eh, no quiero que nunca la gente realmente se meta en mi vida, ni sepa nada acerca de mí. Y cada vez hay más. Te digo, hay generaciones ahorita que están creciendo con esa mentalidad. Claro. Um, bueno, ese es creo que sería el punto de partida para hablar de membresía. Ok. Muy bien, Nathan. Y creo que hasta ahorita esto se intensificó por medio del coronavirus, ¿no? O sea, más gente dijo, no, es mi oportunidad para, no me hago, no tengo un compromiso, ¿no? Porque cómo voy a ir, porque ahorita la cosa de la iglesia, oye, pues te vamos a visitar, no, mejor no vengas porque, pues el coronavirus y demás, ¿no? Pero creo que nuevamente, o sea, y coincido contigo, se ha definido algo que nos está ya al menos arrojando cierta luz de hacia dónde vamos, ¿no? O sea, ya no estamos en cero, ya estamos definiendo y como lo decías al principio, para entender qué es la membresía debemos de entender qué es la iglesia, ¿no? Entonces yo creo que con estos dos puntos podemos pasar tal vez al cuál es el propósito de la membresía, ¿no? Porque digo, es una realidad y tristemente yo creo que tú también has de haber escuchado, Nathan, tal vez algunas personas que estén aquí viéndonos, que hay lugares donde dicen la membresía de la iglesia, pero hasta adelante son los que ofrendan tanto y no se puede sentar nadie porque es su membresía, ¿no? Y es como su pago para su lugar, ¿no? Y luego una de ideas que pues no tiene nada que ver con lo que realmente estamos ahorita hablando. Entonces, ¿cuál sería el propósito de que una iglesia tenga su membresía? Bueno, el propósito principal de tener una membresía es que tú sabes, tenemos que pensar sobre la iglesia de esta manera. Y esto y esto está en el libro de 9 marcas de la membresía de la iglesia. Cuando piensas sobre la iglesia, debes de pensar como pensamos sobre las embajadas Claro, de un país. Entonces, tú vas a un país extranjero y si a ti se te pierde tu pasaporte en ese país, pues vas a ir a la embajada que te representa para que te den un nuevo pasaporte. Y entonces lo que sucede ahí es que la embajada no es la que te hace, en este caso, un ciudadano mexicano. Tú ya eres un ciudadano mexicano. La embajada no hace ciudadanos de ningún país. Lo que hace la embajada solamente es reconocer a los que son ciudadanos. Y ese es
la función, si quisiéramos pensar en términos de la iglesia, esa es la función de la iglesia también. La iglesia no hace cristianos. O sea, no es que la iglesia realmente hace que alguien sea cristiano, sino que la iglesia reconoce a los que son cristianos. Así Esa es es. su función. Es decir, sí, si tú nos, si tú muestras la convicción, la fe y el estilo de vida de un cristiano, entonces nosotros eh, vamos a respaldar y a reconocer tu testimonio como un cristiano. O sea, así es como se ve. Eso es como lo que debería esperar la gente de alguien que dice creer en Cristo Jesús. Claro. Y entonces existe entonces la membresía termina siendo como el pasaporte que está expidiendo la embajada, ¿no? Diciendo, sí, este es uno de los nuestros, sí, nosotros abogamos por él, defendemos su testimonio, creemos que es creyente. Como te decía, no hay ninguna manera de garantizar eso, nunca, Claro. porque no conocemos el corazón, solo Dios lo conoce y una persona puede engañar por mucho tiempo a una iglesia local sobre hacerlos pensar que es cristiano y no lo es. Pero sí buscamos los elementos que la misma Biblia nos da para poder identificar a los que son creyentes. La Biblia nos dice, por sus frutos los conoceréis. Exacto. La Biblia nos muestra que sí hay ciertos elementos que deben de existir en todo creyente. Entonces la iglesia puede, con toda confianza, establecer esos puntos como requisitos y identificar dónde están los límites. O sea, quiénes forman parte y quiénes no forman parte, porque siempre va a haber gente que no es parte y que es obvio que no es parte, ¿no? Claro. Llega a tu iglesia alguien el domingo de visita, pues no dices, este es de la iglesia. Pues no, porque no lo conoces, no sabes quién es y a lo mejor ni es creyente. Necesitas tiempo para conocerlo y al final necesitas que exista la clase de compromiso que Dios quiere que tengamos como creyentes con la iglesia local para de hecho poder decir que es creyente. Otra vez, Así no es. es lo que te hace un creyente formar parte de una iglesia, no es el fundamento de lo que nos hace creyentes, pero sí es el resultado de ser creyente, que Dios dice, no puedes estar desconectado de mí, no, o sea, no puedes estar conectado a mí y desconectado de mi iglesia. Claro. Eso es algo que la Biblia establece claramente. Entonces, um, creo que ese es el propósito. Ahora, como pastores, como líderes, queremos saber quiénes Dios sobre quiénes nos ha puesto Dios como líderes o como pastores. ¿Por quién vamos a rendir cuentas? Y quiénes no. Hay gente por las cuales no vamos a rendir cuentas porque no quieren rendir cuentas. Y entonces tú no puedes obligarlos a rendir cuentas y de la misma manera tú no puedes ser responsable por sus vidas Claro. como pastor. Pero hay gente que sí Dios ha puesto a tu cargo y que tú sí vas a rendir cuentas por cómo has desarrollado el ministerio pastoral en sus vidas. Quieres saber quiénes son estas personas. Claro. Y no es, otra vez, entonces no es indiscriminado, no está completamente abierto así, sin ningún parámetro, ningún lineamiento. Hay cosas muy específicas. Y es lo que sigue de lo que podemos hablar, ¿no? Excelente. Sí, Nathan, totalmente de acuerdo contigo. Creo que ese libro, de hecho, se los recomiendo también a las personas que estén escuchando. El libro que comenta Nathan, el libro de 9 marcas de la membresía de la iglesia. Explica, es un libro muy pequeño, muy corto y la verdad explica, yo creo que mucho de lo que vamos a estar hablando ahorita de manera muy sencilla y muy práctica. Y ese ejemplo de la embajada a mí también me dejó muy claro el propósito, ¿no? O sea, está representando nuestra ciudadanía, ¿no? Y obviamente la iglesia puede también decir, hey, esta persona no es, esta persona sí es. Entonces, esto, o bueno, toda esta situación, Nathan, puede llevar tal vez a algunas personas a pensar que
pueden ser juiciosas o pueden, no sé, llegar a poner alguna especie de carga encima de otros. Y me ha tocado escuchar que debido a estas circunstancias hay gente que dice que no hay fundamento bíblico, ¿no? Para hablar sobre una membresía, que incluso, bueno, como muchas otras palabras, tal vez dicen, ¿dónde está la palabra membresía en la iglesia? Pues obviamente no está, ¿verdad? Como Trinidad, como teología, entre otras cosas, pero sabemos que están ahí. No sé si tú puedas hablarnos de algún fundamento bíblico para hablar sobre la membresía o para demostrar que en verdad es algo bíblico. Bueno, está en muchos lugares el fundamento y uno de ellos es dos veces que Jesús menciona la iglesia. Claro. Y uno está en Mateo 16 y otro está en Mateo 18. Y en Mateo 18 es un pasaje que muchos conocen y tiene que ver con cuando tu hermano peca contra ti. Si recuerdan, tiene esa, o sea, viene de ahí, ¿no? De estar explicando si peca contra ti, entonces arregla esa situación, ¿no? Y vas y hablas con él, no te quiere escuchar, entonces pues tienes que ir con un testigo o dos, ¿no? Claro. Y una vez que pasa ese proceso, entonces el versículo 17 de Mateo 18 ya explica el siguiente paso. Y entonces en el siguiente paso es, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿quién es ese grupo? Esa es la pregunta que nos ayuda a definir ese círculo. Y la consecuencia de alguien que está en pecado y no quiere arrepentirse y quiere seguir viviendo en pecado, como es este caso, alguien que te ofende, o sea, que pecó contra ti, y después de que tú lo has confrontado, después de que lo has confrontado con testigos, entonces lo llevas delante de la iglesia y si no los escucha a ellos, o sea, la iglesia, la exhortación de la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, ahora, ¿a qué se refiere eso? Es la pregunta entonces tendremos que hacernos, es, ¿cómo tenle por gentil y publicano? Bueno, el punto es, sácalo, o sea, el gentil y publicano en el contexto judío es aquellos que no forman parte de el grupo, ¿no? Interno, digamos, o sea, de la comunidad. Los gentiles y publicanos son los que están fuera. Y eso es lo que ves a lo largo del Antiguo Testamento, esa idea como de usar el término gentil como algo despectivo, porque pues nosotros somos el pueblo de Dios y allá afuera están los gentiles, Claro. ¿no? Entonces, esta idea tiene la idea de sacarlo de entre nosotros, pero para sacar de alguien de dentro de nosotros tienes que saber quiénes somos los que estamos adentro. Así es. Entonces, simplemente es definir eso. En 1 Corintios 5, sí es 1 Corintios 5 creo, tenemos la historia del hombre que está durmiendo con la esposa de su papá, ¿no? Eso es lo que la situación que Pablo plantea. Y Pablo les dice a la iglesia, esta carta está escrita a la iglesia, les dice, expúlsenlo de entre ustedes, sáquenlo. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Otra vez, es sacarlo de un círculo que está identificado, que sabemos quiénes son. Claro. No puedes hacer eso si no tienes una definición de quiénes son, quiénes están dentro y quiénes están fuera. Así ¿Cómo es. vas a sacar a alguien, no? Si no tienes paredes. Las paredes definen, o sea, hay un límite que te ayuda a definir qué es lo que significa formar parte de la iglesia. Una de las cosas que 9 marcas enfatizan mucho, y creo que es útil, va a haber ciertas circunstancias, pero van a ser muy extremas, en donde tú, y esto, ahorita ya nos metimos al tema de la disciplina de la iglesia, pero tú, va a haber situaciones a lo mejor muy extremas en las que tú tengas que prohibirle a alguien entrar a un edificio. Va a tener que ver con una situación muy extrema donde ya es
una amenaza al bienestar de alguien directamente, ¿no? Pero en general tú no puedes prohibirle a nadie entrar a la iglesia, Claro. ¿no? O sea, eso va a ser, bueno, ¿cómo le dices a alguien, no, tú no puedes entrar? Te digo, va a ser muy, muy raro el caso. Sí conozco casos donde es legítimo, pero va a ser muy raro, espero que sea muy raro en toda iglesia eso, ¿no? Entonces, pero sí tú puedes decir, puedes venir, pero no eres de la iglesia, Claro. hasta que muestres ciertas características y ciertos compromisos, no nada más con nosotros, sino con la palabra de Dios. Así es. Y esto es bíblico, o sea, la Biblia constantemente nos está diciendo, bueno, es que la fe sin obras es fe muerta. Si no tienes ciertos frutos, si vives en pecado, entonces no eres. Así es. Y la iglesia tiene esa clase de autoridad para determinar. Entonces, ¿qué significa ser miembro? Bueno, significa que eres cristiano primeramente. Y si eres cristiano, entonces hay dos mandamientos para los cristianos de cómo es que participan en la comunidad cristiana para mostrar que son creyentes. Y son los sacramentos. Está el bautismo primeramente y luego está la cena del Señor. Así es. Y esas dos prácticas nos identifican con el pueblo de Dios. Entonces, yo diría que el primer requisito que debe de existir para que alguien sea miembro de la iglesia es ser creyente, lo cual significaría primeramente que sea bautizado y en segundo lugar que participe de la Santa Cena. Claro. Y diferentes iglesias hacen eso en diferentes frecuencias, pero que en la frecuencia que lo haga una iglesia, esa persona esté involucrada activamente en participar. Así es. Porque la pregunta sería, si no participan o no quieren formar parte de alguna de esas dos cosas, ¿por qué? ¿Por qué no participan? Si es cristiano, son mandamientos para los cristianos en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos la autoridad para poner esos como requisitos porque la Biblia los pone como requisitos, no para ser salvo, pero sí como parte de nuestra obediencia como cristianos, que si eres cristiano, debes hacer estas cosas. Así es. No hay razón para negarte a hacer esas cosas si eres verdadero cristiano. ¿Por qué no querrías bautizarte? ¿Por qué no querrías participar de la Santa Cena? Esas son las preguntas que yo le haría a alguien que tratara de minimizar la importancia de esas dos prácticas. Es que no tienes que, o sea, eso no es lo que te salva. Bueno, estoy de acuerdo, eso no es lo que te salva. Pero si eres salvo, ¿por qué te rehusas? ¿Por qué no quieres? Como las personas que vienen en unión libre, ¿no? Eh, y quieren justificar su amor, o sea, como que, bueno, es que un papel no es lo que importa, porque lo que importa es que te ames, ¿no? Pero yo les preguntaría, ¿pero por qué no? O sea, ¿que tienes miedo de comprometerte con alguien? ¿Tienes miedo de ese papel? A lo mejor no amas a esa persona como crees, tan profundamente como crees, o a lo mejor no te ama tan profundamente como crees, si no quiere tener esa clase de compromiso contigo. Así es. Y es lo mismo en la vida cristiana, si no quieres, si el bautismo, que es algo tan simple, tan sencillo, es algo al que estás tratando de evitar, tienes que considerar que a lo mejor no eres creyente. Claro. Y bueno, y nosotros como iglesia debemos de considerar que a lo mejor ellos no son creyentes, los que no quieren bautizarse. Otra vez, no es la razón, no es lo que nos hace creyentes, no es lo que nos da la salvación, pero sí son mandamientos muy claros en la palabra de Dios. Y tenemos todo el derecho y toda la responsabilidad de empujar y enfatizar esas cosas como parte del proceso normal de la vida cristiana. Así es. Entonces, ser cristiano creo que es el requisito principal de lo que significa ser miembro. Entonces, como iglesia te tienes que preguntar, ¿qué me dice que alguien es creyente? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son las señales que me dicen que esta persona es cristiana? Y que si alguien en la calle me preguntara, ¿este es de los tuyos?
¿no? O sea, son de los, son de tu grupo, de tu iglesia, yo no tuviera ningún problema con decir sí, sí lo es, o no, no lo es, ¿no? Yo tengo gente en mi iglesia que yo no puedo um, abogar por su testimonio, ni puedo defender su testimonio. No son miembros. Vienen de vez en cuando y no los conozco realmente, no sé qué hacen realmente durante la semana. Entonces yo no podría decir que son cristianos. Claro. Uh, y para eso es el proceso de membresía. Excelente, Natán. Creo que también con estos requisitos que tú nos acabas de mencionar, es también la manera, ¿no? En que la membresía de la iglesia mantiene una iglesia sana, porque es lo que es como lo que tú mencionas, ¿no? O sea, cómo uno puede ser parte de la membresía o qué requisito es y qué fundamento bíblico tiene, bueno, ya lo estuvimos viendo, pero también nosotros podemos decir, oye, esta persona claramente está viviendo pues en pecado deliberadamente. O sea, él tal vez dice que es, pero nosotros como iglesia estamos viendo que no, no es así. Entonces, de esa manera también nosotros cuidamos a la iglesia, crecemos en salud, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que tristemente esto es lo que no nos gusta hoy en día. También sabemos, hoy en día tenemos una teología super light, donde exaltamos el amor de Dios por encima de sus otros atributos y empezamos a decir cómo esta persona no va a ser parte, tú no puedes rechazar, pero creo que se ha mostrado, o sea, aquí el detalle no es el excluir a la gente ni nada, simplemente cuidar a la iglesia en amor y en verdad, como lo decías hace rato, ¿no? La unidad que se menciona en Efesios, siguiendo esa verdad en amor. Entonces, creo que estos puntos que tú mencionabas como requisitos serían buenos para que nosotros los tuviéramos en mente. Con todo esto, Nathan, ya casi se nos acaba el tiempo, pero quisiera hacerte todavía un par de preguntas más, porque entonces aquí puede surgir la pregunta, ¿no? A ver, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre un miembro de la iglesia local, es decir, personas que estén en una misma iglesia, tal vez sirviendo y demás, y cuál es la diferencia con un cristiano, vamos a decirlo, de la iglesia universal, o sea, es decir, del cuerpo de Cristo, vamos, de otra iglesia? ¿Cuál podría ser las diferencias que estas dos personas tuvieran si es que existe alguna diferencia? Bueno, sí existe una diferencia. La diferencia es cuando tú puedes rendir cuentas Claro, de tu vida, o sea, cuando la gente te puede realmente conocer. Yo soy parte de la Iglesia Universal de Cristo que está en China, pero ellos no me conocen así es. y yo no puedo rendir cuentas a ellos realmente. La iglesia local es el medio que Dios ha establecido para que la gente realmente te conozca, realmente pueda hacer una bendición en tu vida y tú puedas hacer una bendición en la de ellos. Es a ese nivel que se da, no a un nivel global, porque pues no te va a conocer toda la iglesia de todo el mundo hasta que estemos en la eternidad. No sé cómo va a funcionar ahí, pero sí va a haber un sentido más grande, obviamente, en la eternidad. Pero ahorita Dios ha diseñado que a nivel local sea donde desarrollamos nuestros dones, donde servimos. Esa es la gente con la que podemos rendir cuentas. Y ahí a ese nivel es donde se ve la diferencia. Claro. Um, Y también creo yo que ahí se aplicaría lo que hace ratito estabas mencionando sobre la disciplina, ¿no? La iglesia local puede disciplinar a sus miembros, pero un pastor tal vez no puede disciplinar a un miembro de otra iglesia, ¿no? Entonces, esto también podría ser exacto, una diferencia. También exacto. hace ratito que nos hablaba sobre la disciplina, pues bueno, hablar sobre la disciplina sería otro tema totalmente, ¿no? Pero creo que también se mencionó y solamente lo voy a rescatar aquí, eh, porque eso es lo que pasa cuando una persona no está representando a Jesús, ¿no? Y ya lo dijimos hace unos minutos. Y tú lo comentabas, ¿no? O sea, esta persona debe de ser expulsada por amor a la iglesia, ¿no? Entonces, tal vez en otra sesión pudiéramos platicar sobre la disciplina. Igual y si te animas, Nathan, me dices y luego la programamos. Pero, quisiera Sí, sí, que, sí. muchas gracias, Nathan. Quisiera que hiciéramos dos preguntas más, ya para terminar debido a las cuestiones del tiempo.
La pregunta que te quisiera hacer, tal vez ya lo hemos estado hablando, tal vez ya has estado mencionando ciertos puntos al respecto de esta pregunta, pero quisiera que tal vez lo respondiéramos más concreto o decir es esto, ¿no? Y es qué se espera entonces de los miembros de la iglesia. O sea, uno como pastor, en este caso también tú eres pastor, pues ¿qué esperas de tu iglesia? Es decir, de los miembros que forman tu iglesia. Bueno, la primera cosa que pedimos para que alguien sea miembro es obviamente tener un cierto tiempo de identificación con la iglesia, después con la doctrina de la iglesia, y eso estamos hablando de doctrinas primarias y doctrinas secundarias, lo cual es todo otro tema, pero al final la entrevista, lo que hacemos para que alguien sea miembro, tienen que explicarnos qué es el Evangelio en 2 minutos. Tienen que podernos decir en sus propias palabras qué es el Evangelio para que por lo menos sepamos que lo han expresado, lo han verbalizado de una manera que es congruente, ¿no? O sea, va a variar cómo a una persona a otra explica el Evangelio, pero los principios son los mismos, los elementos van a ser los mismos, ¿no? Claro. Y una vez que eso se ha establecido, esperamos que sean constantes, como dice Hebreos 10:25, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Entonces esperamos que haya una constancia. No significa que nunca pueden faltar, significa que el faltar no debe ser algo común. Claro. ¿No? Ese es el punto. Entonces, si pasa 1 mes o 2 meses que no vienen, pues les tenemos que hablar y decir, oye, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha venido? Y entonces, a lo mejor ya no van a venir. O a lo mejor van a decir, sí, perdón, hermano. Pero parte del proceso de disciplina sería, bueno, es que si nunca vienes a la iglesia o te apareces 4 o 5 veces al año, entonces consideramos que eso no es lo que significa ser miembro. Claro. Porque otra vez no puede haber verdadera rendición de cuentas, no hay un acercamiento, y eso me lleva al otro punto, que es lo que esperamos de un miembro de la iglesia, es que crezca, que se vea un proceso de ir madurando, de ir sirviendo cada vez más, de ir mostrando cómo Dios está transformando su vida en la batalla contra el pecado. O sea, ese tipo de cosas tienen que ser evidentes. Claro. Y también como resultado de eso, el amor y el servicio dentro de la iglesia también tiene que ser evidente, ¿no? Jesús dijo, así es como conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Entonces, ¿cómo puedes amar a alguien que nunca ves? ¿No? Totalmente. El ser constante en la iglesia y el servir en la iglesia te va a dar las oportunidades para amar a la iglesia. Así es. Y eso es lo que esperaríamos de todos los miembros, que muestren que se están amando unos a otros, que se están sirviendo unos a otros y que en consecuencia están rindiendo cuentas unos a otros y que han establecido prioridades. Entonces, la otra cosa sobre lo que esperamos de los miembros es que son personas que han establecido cuáles son sus prioridades como cristianos y muestran que la iglesia es una prioridad por encima de muchas otras cosas, ¿no? Así es. Por encima de, es que mis hijos tienen sus prácticas de fútbol los domingos o sea, muchas otras cosas que pueden surgir que esperaríamos que los miembros muestren claramente que su prioridad es la iglesia. Claro. Entonces, al final del día, Daniel, te lo puedo resumir de esta manera. ¿Qué significa ser miembro? Significa vivir para la gloria de Dios, representando a Dios y al Evangelio. Eso es lo que significa ser miembro. Claro. Y eso, creo yo, solo se puede hacer a través de la iglesia. Porque es esa dinámica que Dios estableció, que juntos representemos a Dios. Totalmente de acuerdo. Si parte de la manera de representar a Dios es cómo tú te relacionas con otros cristianos, entonces si tú no te relacionas con otros cristianos, automáticamente no estás pudiendo representar a Dios. Así es. Porque esa es la manera que Él diseñó para representar a Dios. En la manera en que nos amamos, en la manera en que mostramos unidad, en la manera que evangelizamos, en la manera en que crecemos y somos santificados juntos.
Entonces necesitamos el respaldo, el amor y la identificación con otros cristianos en Cristo Jesús. Es parte, es como Dios diseñó la vida cristiana. Así es. Y eso que mencionabas, o sea, prácticamente un miembro que es, o sea, la persona que vive para la gloria de Dios y que se ve, o sea, que su testimonio o sea, representa a Cristo, ¿no? Ahora sí que como decía Pablo, 1 Corintios 11:1, o sea, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, un miembro es una persona que imita a Cristo y que puede una persona verlo y decir, esta persona pues realmente es transparente y dice lo que hace, ¿no? Y con todo esto, Natán, quisiera hacerte una última pregunta. Tal vez puede haber personas que estén escuchando esto, tal vez algunos pastores que después puedan escuchar esta plática y puedan decir, oye, pues tal vez yo nunca he aplicado la membresía, tal vez ni siquiera sabía lo que existía, pero tal vez ahora entiendo por qué ciertos miembros o ciertas personas, mejor dicho, de la iglesia, pues nunca se comprometen, entre otras situaciones, ¿no? ¿Cómo una iglesia pudiera comenzar a aplicar este proceso de membresía o cómo pudiera hacerlo? Y si me lo permites, Natán, hay aquí una persona, Elizabeth Jazmín, también pregunta, y creo que lo podemos ligar a esta última pregunta. ¿Qué tan bendecida se ve una iglesia que tiene una membresía o qué tan mal se ve una membresía que no cuente con ella, ¿no? Creo que se puede ligar de cierto modo. Cuando una persona pueda, un pastor en este caso, pueda ver, híjole, pues nuestra iglesia no tiene membresía, o tal vez sí la tiene, pero sin decirle el nombre, cómo pudiera ellos, esta iglesia, empezar y cómo le puede afectar o cómo le puede ayudar. Bueno, ayuda porque quieres que la gente sepa cuáles son sus responsabilidades y también cuáles son sus privilegios. Quieres que la gente entienda eso. O sea, llega alguien a tu iglesia, digamos que vienen de otra iglesia, ¿no? Y llegan y dicen, queremos venir a esta iglesia. Bueno, ¿en qué momento te sientas con ellos para realmente entender cuál es su trasfondo, qué es lo que creen y en qué momento ellos dicen, sí, efectivamente creemos que Dios ha puesto que esta sea nuestra iglesia local? ¿En qué momento haces eso? Si no hay ningún punto en el que lo haces, pues nunca vas a poder esperar nada de esas personas, ni demandar nada de esas personas, y, y ellos también de ti. O sea, ¿qué pueden esperar de ti? ¿No? A lo mejor creen que una iglesia es que el pastor hace todo y que bueno, yo espero que me visite 2 veces a la semana y que atienda todas mis necesidades. No sé, o sea, hay muchas expectativas que puedan existir, que si no hay un momento claramente en el que tú hables sobre qué es la iglesia y qué significa ser miembro, pues no puedes esperar que ellos se conduzcan de la manera que se supone que van a conducirse. O sea, estás dejándolo todo así abierto, a como, pues ven y ya, ¿no? Preséntate y Claro. ya. No, hay mucho más que significa ser la iglesia que nada más ir a la iglesia. Entonces, las ventajas que representa la membresía es que obviamente, como el pastor especialmente, te ayuda a enfocarte claramente de una manera más objetiva con aquellos que son miembros. Entonces tú puedes decir, a ver, esta persona, por ejemplo, te doy un ejemplo, alguien que viene a la iglesia constantemente, pero está viviendo en unión libre y no creemos que son creyentes y no se quieren comprometer con la iglesia. Ahora, es un ejemplo de lo que te estaba diciendo, no le puedo prohibir a esas personas entrar. Claro. Si ellos quieren seguir viniendo, adelante, qué bueno que quieran seguir escuchando la palabra, pero yo no voy a asumir, número uno, que son cristianos. No les puedo seguir diciendo no vivan en unión libre porque ni siquiera son cristianos. O sea, entonces no puedes exigirle a alguien pelear contra el pecado sin antes haber entregado su vida a Cristo para que Él sea el Señor de sus vidas, ¿no? Así es. Entonces, hemos compartido el Evangelio con ellos saben, ellos conocen, ellos lo escuchan, y va a llegar el momento en el que o ellos aceptan y entregan realmente su vida al Señor y se arrepienten y en consecuencia también se comprometen con la iglesia, o van a lo mejor seguir toda su vida así, no tomando en serio nada.
Pero eso ahora a mí me pone en una posición como pastor, cuando a mí me dicen, oye, ¿qué onda con estos hermanos de la iglesia? Yo les digo, no, no son hermanos. Claro. Yo, Bueno, nuevamente se cortó aquí la transmisión. Ah, tal vez le entró otra llamada. Esperemos ahorita pueda volver, pueda regresar. Si no, mientras aquí aprovechamos para saludar. Bueno, al parecer ya está conectando. perdón, Sí, Natán. otra vez, es que otra vez está entrando una llamada y no sé por qué se corta cada vez. No te Bueno, pero preocupes. esas son algunas de las ventajas, Daniel. O sea, podríamos hablar de muchas cosas, pero como pastor y como líder, y también para los mismos miembros de la iglesia, ayuda a saber cuando alguien realmente no está dentro, porque te ayuda a entender tu compromiso hacia ellos. Vamos a seguirles compartiendo el Evangelio y mientras ellos no acepten el Evangelio, no podemos esperar más de ellos, Claro. más que ahí están, ¿no? Pero una vez que son cristianos y una vez que se comprometen con la iglesia, ya entra una nueva dinámica de santificación y de rendición de cuentas que creo que es el compromiso real que existe dentro de una iglesia. Muy bien, Natán, muchas gracias. Pues no sé si quisieras así en 1 o 2 minutitos, así rápido antes de, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ahora sí, cómo una iglesia puede empezar a aplicar la membresía, ¿no? La primera es haciendo una lista, a ver quiénes son los que están aquí. Y tienes que juntar a tus líderes. Estoy asumiendo que ya hay ancianos y diáconos dentro de la iglesia normalmente, um, porque también es importante una pluralidad en el liderazgo. Ese es otro tema también Claro, del que podemos hablar algún día. Pero una vez que tienes ese liderazgo, buscas decir, a ver, quiénes están aquí y qué sabemos sobre ellos. Entonces, esas son las primeras preguntas que tienes que hacer y aunque creas conocerlos, es importante tomarte el tiempo para entrevistarlos, para realmente hacerles las preguntas de las cosas que a lo mejor no sabes y asegurarte que entienden la doctrina de la iglesia y que ellos mismos te digan con sus propias palabras, número uno, qué es el Evangelio y número dos, que sí, esta es la iglesia que creemos Dios nos ha puesto, en donde queremos congregarnos constantemente, queremos rendir cuentas y queremos que nos sostengan en ese nivel de rendición de cuentas. O sea, que nos recuerden constantemente nuestra responsabilidad delante de Dios. Y queremos ser de bendición a otros. Entonces vas uno por uno, familia por familia o miembro por miembro más bien, en ese proceso. Dependiendo del tamaño de la iglesia, eso puede ser un proceso muy corto o muy largo. Entonces, idealmente, cuando estás en una plantación de una iglesia, puedes establecer eso desde el principio. claro. Pero cuando ya es una iglesia que ya lleva mucho tiempo y pues ya tiene pues, cierta historia, digamos, va a ser un poco más difícil, pero es posible. O sea, yo he visto en muchos casos, y eso fue el caso en la nuestra, en donde lo puedes hacer más adelante y sí funciona. Y si Claro. sabes explicarlo correctamente, la gente lo entiende y lo acepta, ¿no? No, muy bien. Y si no, les ponemos aquí tu explicación de qué es la membresía de la iglesia para que lo entiendan. No, pues, Así es, sí. Natán, pues muchísimas gracias. Ahora sí ya se nos ha terminado el tiempo. No quisiera que te quitáramos más del valioso tiempo que tú nos has brindado. No sé si antes de despedirnos quisieras mencionar algo, recordar algo, decirnos algo, exhortarnos, alguna recomendación de libro, no sé, algo que nos quieras decir. Bueno, hay otro libro también de Sugel. El ¿Cómo cuerpo se de llama? No me acuerdo, Cristo, pero es un libro también sobre la membresía. el blanco, ¿El ¿no? cuerpo de Cristo se llama? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, uno blanco, sí. Sí, Sí, es que no estoy ahorita aquí en mi biblioteca, pero si no te lo enseñaría. Pero ese también es un buen libro sobre ese tema de la membresía. Y creo que si tienen dudas, vale la pena que lo estudien con calma y a fondo para ver y estar convencidos de que sí es algo bíblico, ¿no? claro. Bueno, Natán, pues muchísimas gracias nuevamente, reitero y
a nombre de todos los que formamos Sal y Luz, te doy las gracias por tu tiempo, por tu explicación. Sé que no nada más para mí fue de bendición, sé que también para las personas que pues están aquí escuchando fue de bendición, sé que ayudará a la iglesia a seguirse edificando y crecer de manera sana. Y pues muchas gracias por todo, Natán. Esperamos tenerte nuevamente aquí. Y pues te mando un fuerte abrazo allá a Coajimalpa. Y ahí luego a ver qué día vamos por unos tacos por allá. Sí, 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 sí. Ya No, gracias, estás. Daniel. Es un gusto acompañarlos. Sale, Natán. Pues bueno, Dios te bendiga. Nos vemos. Adiós. Bueno, muchachos, espero hayan disfrutado de la misma manera que yo esta charla, esta conversación que tuvimos con Natán Díaz. De verdad, si ustedes no han escuchado alguno de sus artículos que ha subido a Clasificación A o algunos que ha colaborado en Coalición, pues yo los invito a que los busquen. De verdad, es una persona que el Señor lo ha utilizado bastante y que nosotros como jóvenes nos puede ayudar y nos inspira también a crecer, ¿no? Sobre todo en este tema de la membresía de la iglesia, pues que es tan importante y que lo hemos olvidado, ¿no? Pensamos que no hay compromiso o pensamos que podemos hacer lo que queramos en asistir o no asistir, pero creo que eso es lo que pasa como cuando nos decía Natán, no entendemos ni qué es la iglesia ni para qué nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por sus comentarios, gracias por permanecer aquí en esta hora. Compartan esta transmisión si conocen alguna persona que le pueda ayudar o le pueda hacer de bendición. Y pues muchas gracias, esperamos tenerlos próximamente en una siguiente transmisión.